Buenas tardes, mi hermano. Hoy día estamos en pantalla. Este capítulo 3 de Primera de Timoteo es un capítulo bastante personal. Tiene una connotación muy especial porque Pablo establece los requisitos para el ministerio. Y me gustaría comentar brevemente este capítulo porque no representa mayor dificultad. Así que lo voy a hacer en cámara también para que vean que estoy vivo todavía. Bien, mi hermano, Pablo ha venido hablando en el capítulo 1 y capítulo 2 y como lo vimos en la introducción hace algunos días, Pablo en Primera de Timoteo, él establece algunos códigos de orden para el culto, para el ministerio, ah, para cómo se debe desarrollar la liturgia en la alabanza, en la adoración, cómo debe ser el comportamiento de todos cuando están congregados. Así que hoy día Pablo estará hablando acerca de los requisitos para ser diácono, obispo o anciano. Y vamos a comentarlos brevemente, a pesar de que yo sé que la gran mayoría maneja estos capítulos, pero quizás solamente dar pequeñas luces para poder comprender algunos temas que son muy, muy importantes. Eh, Primero que nada, permítanme que si me ven viendo para otro lado, es porque estoy viendo la pantalla de mi computadora acá para poder ver los versículos de la Biblia que vamos a ver. Eh, Pablo comienza con los requisitos que todos conocemos ya, los requisitos para ser obispo. Y comienza, estoy leyendo de la nueva versión de las Américas, y también tengo en mi pantalla acá en el computador la Reina de las Valeras, la Reina Valera, del 60. Así que leo de la nueva versión de las Américas y dice, palabra fiel es esta. Este primer inicio de palabra fiel también eh, es importante hacer un breve comentario, eh, porque Pablo acaba de hablarles, recuerdan ayer que vimos esto, acaba de establecer algunos parámetros de comportamiento, porque había alguna clase de desorden espiritual en la iglesia respecto a la autoridad dentro del gobierno de la iglesia y en el desarrollo inclusive del culto mismo. Eh, Ayer estuvimos hablando que esto se debía también un poco a no solamente a los detractores de Pablo que andaban de plantación en plantación, sino también con la cosmovisión que había en la ciudad de Éfeso, que era una cosmovisión bastante greco-romana. Habían algunas libertades culturales que naturalmente no tenía la comunidad judía. Así que se provocaron varios desórdenes. Las hermanas, en su cosmovisión habitual, pensaron que al congregarse, ellas tampoco tenían que someterse a ninguna autoridad y que podían interrumpir el culto cuando quisieran, incluso en medio de la enseñanza o de la predicación del ministro. Ellas no tenían temor de pararse, de preguntar, de interrumpir. Pablo corrige todas estas cosas y lo ilustra mencionando a Adán y Eva, ¿recuerdan? Bien, bajo este concepto es que tenemos que entender la carta dirigida a una persona particular, en primer lugar, que es a Timoteo, a quien Pablo ha dejado como pastor, porque él fue ordenado al ministerio y fue dejado como anciano en la iglesia de Éfeso para que corrigiera, para que supervisara todo lo que estaba sucediendo, porque Pablo ya venía viendo desde algún tiempo de que habían entrado algunas ideas extrañas a la congregación y encomienda la labor a Timoteo, este joven Timoteo, para que supervise el desarrollo y el crecimiento espiritual de los hermanos de esta congregación. Así que Pablo comienza este capítulo diciendo, palabra fiel es esta, y enfatiza en esto básicamente porque continúa con el mismo discurso del capítulo 2 respecto a la autoridad. Hay una autoridad en la iglesia local. La iglesia local no se desarrolla de manera libre,
no es una comunidad libre, sino que es una comunidad espiritual que está sujeta al gobierno que Cristo estableció para ella. Entonces cada uno, aparte de someterse el uno al otro, deben someterse a las autoridades para que haya un orden en el desarrollo de la vida espiritual de la congregación. Y esto obviamente que trasciende en el tiempo, porque para nosotros es lo mismo. Por eso Pablo enfatiza esto de que la palabra que él está hablando es una palabra con autoridad, es la palabra fiel. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, esta palabra está bastante interesante porque en el griego esta palabra efectivamente, como muy bien lo traduce la nueva versión de las Américas, literalmente significa aspirar. Si alguien desea, la Reina Valera habla, pone la palabra si alguno anhela obispado, que también corresponde al carácter de esta palabra oreigetai, que aparece acá en el griego. Si alguno aspira, dice Pablo, al cargo de obispo, buena obra desea hacer. En la Reina Valera dice, buena obra desea. Bien, es lo mismo. Eh, Comentario. Actualmente hay muchas denominaciones que tienen como un rol o como un cargo especial de liderazgo al obispo, o el obispo de un país. No, es el obispo nacional, he escuchado yo decir. Sin embargo, aquí quizás hay un pequeño error que no tenemos tiempo de analizar, pero sobrevolemos. La palabra obispo que nosotros encontramos acá eh, significa literalmente el que vigila. Eso es lo que significa obispo. Y obispo es lo mismo que decir anciano o presbítero, docente. Era el presbítero o el anciano de una congregación que tenía el rol, además de vigilar el desarrollo de la adoración y de la doctrina en una ciudad, no en una región, en una ciudad. No como lo vemos hoy día que hay obispos regionales, provinciales, nacionales, qué sé yo. El obispo era el pastor, finalmente, para contextualizarlo el día de hoy, era un pastor que además de pastorear su congregación en una ciudad, él tenía el rol de poder guiar y de ver que en la ciudad las demás congregaciones no se apartaran de la doctrina por enseñanza falsa. Ahora tenemos que explicar esto porque cuando Pablo está escribiendo, debemos recordar que en el primer siglo y en el segundo siglo, de hecho, eh, las iglesias se reunían en casa, eran casa e iglesia. Entonces, supongamos en la ciudad de Éfeso, no es que había un lugar donde se reunían los hermanos, habían muchos hogares donde estaba la iglesia de Éfeso. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, podríamos hablar de la iglesia de Éfeso que está en la casa del hermano Hernán, la iglesia de Éfeso que está en la casa del hermano Harold, etcétera. Entonces, en distintos puntos de la ciudad habían congregaciones. Timoteo está puesto a cargo de supervisar la obra allí en Éfeso, pero Pablo dice, hermano, si alguno de ustedes anhela servir al Señor vigilando la obra, por eso ocupa la palabra episcopo, que nosotros conocemos como obispo, que es el que sobrevee por encima de los demás, está como alguien que se gana en un monte a mirar desde la altura lo que está pasando abajo para tener una panorámica general. ¿Ya? En este sentido, el rol del anciano, eh, algunos ancianos tenían este rol especial que era sobreveer por
encima de las demás casas e iglesias que había en una ciudad. Entonces, obispo, hermano, tenemos que tener claro esto, que obispo no es un oficio, no era un oficial del liderazgo en la iglesia o del gobierno de la iglesia, porque los oficios solamente eran dos: anciano, presbítero y diácono, nada más. Y es uno de los presbíteros, de los ancianos, que a veces se le daba el rol de obispo o de episcopo, o como el que estaba encargado de estar vigilando lo que estaba pasando en las diversas casas e iglesias de una ciudad. Así que Pablo dice, hermano, eh, en vista, o bueno, está hablándole a Timoteo: Timoteo, mira, le dice, si algún hermano quiere unirse a tu labor de vigilar la obra en Éfeso para que la doctrina permanezca, si alguien tiene este anhelo y anhela servir al Señor de esta manera, muy buena obra desea. Y el énfasis de cuando Pablo escribe la buena obra desea, la idea que él está manifestando no es como decir, oye Timoteo, si es que alguien quiere servir al Señor, ¡ay, qué espectacular! Que es un buen lugar para servir. Muy bien por él. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo más bien es que si alguien quiere servir al Señor vigilando la obra, está deseando un trabajo noble, muy bueno, honroso, piadoso. Así que el que quiere aspirar a ese cargo tiene que ser de la misma manera alguien noble, alguien que sea honroso, alguien que vive una vida piadosa, no cualquiera que tenga ganas de servir al Señor y aparecer en algún tipo de liderazgo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego Pablo entra a dar los requisitos que tiene que tener la persona que anhela servir al Señor. Cuando aparece la palabra obispo acá, para que a usted no le cause ninguna confusión, piense usted en que Pablo está hablando, si es que alguien quiere ser anciano de la iglesia, servir al Señor en su rol de anciano, ocupando este rol especial de vigilar la verdadera doctrina, vigilar que las demás congregaciones no se aparten de la verdad. Eso sí que es piadoso, estar con el anhelo de vigilar de que nadie se salga de la norma doctrinal apostólica. Eso era un obispo. Así que Pablo dice un obispo, pero no es un cargo, es un rol, una función que iba a desarrollar uno de los ancianos. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Bueno, irreprochable, o como aparece en la Reina Valera, dice, estoy viendo acá, que dice irreprensible. Irreprensible, irreprochable, eh, es lo mismo, hermano. Es decir, que si alguien quiere estar en la obra, tiene que estar en la obra, y mientras está, nadie tiene que usar algo en su contra. Que no sea alguien que tenga, no sé, un juicio pendiente, una condena en curso, o etcétera. Cualquier cosa, que venga el vecino, o que venga la autoridad de allá, o que venga el de acá y diciendo, hermano, tal persona está en esta situación conmigo. Entonces Pablo dice, tiene que ser en primer lugar irreprochable, que nadie lo acuse o que tenga algo en su contra, para que ejerza con libertad el ministerio. Ahora, yo quise hacer esta grabación así como en video, porque quería que me vieran. Y quería explicar un poco esto, porque estas son cosas que a mí me llegan directamente, porque eh, muchas personas piensan que Pablo se refiere a una persona que prácticamente nunca haya tenido problemas con nadie, y no es así, hermano. Porque si Pablo quisiera decir eso, con irreprochable, entonces Pablo tampoco podría servir al Señor. Tampoco lo podría haber hecho Pedro, y tampoco lo podría haber hecho el mismo Señor Jesús,
porque resulta que contra todos en algún momento tuvieron eh, algo, ya sea en el caso del Señor falso, o algo en el caso del apóstol Pablo, eh, verdad y mentira, porque muchos reprocharon el ministerio de Pablo, aludiendo de que en el pasado él persiguió a la iglesia, lo que fue verdad, pero también fue verdad que Pablo se arrepintió y fue perdonado. Pero al día de hoy entrar al ministerio es muy complicado porque no hay persona inmaculada. Todos van a tener alguna cosa o alguna historia en su vida o algo que el enemigo pueda usar para acusarlo. Si nosotros consideramos la historia del apóstol Pablo, Pablo desde que se convirtió al Señor hasta que fue decapitado, vivió en constante reproche, vivió constantemente siendo acusado por otros, ya sea por cosas reales o por mentiras, eh, o cosas que habían inventado o sacado de contexto para poder eh, ir en contra del ministerio de Pablo. Entonces, una persona irreprochable para mí no es una persona que no ha hecho nada, no es una persona que nunca se haya equivocado, es una persona que en su carácter personal, los que lo rodean inmediatamente, ¿no? No los que están por allá o allá lejos, o los que escucharon que alguien dijo algo y que el otro repitió. No, cuando uno trabaja en un contexto, en el contexto inmediato, esa gente que te conoce, esa gente que vive contigo, eh, tiene que ver en ti un carácter irreprochable. Tu carácter, tu corazón, tienen que ser piadosos para con el Señor. Porque puede ser que muchas veces durante el ministerio, mucha gente, el Señor va a usar a muchos inconversos para destruir el ministerio, para destruir la obra. Y es más, muchas veces Satanás puede usar a los propios hermanos de una congregación para destruir un ministerio, porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Y dentro de la congregación hay gente inmadura, gente legalista, hermanos con muchos problemas y, y obviamente que Satanás puede aprovecharse y atacarnos de esa manera. Pero lo más importante, hermanos, es esto. eh, que el hermano que anhela obispado, el hermano que anhela servir al Señor, tiene que ser consciente él mismo de que él no tiene nada en su conciencia que pudiera acusarlo delante de Dios para desarrollar un trabajo. Si has cometido una falta delante de Dios, entonces debemos haber pedido perdón a Dios, debemos haber enmendado el camino, debemos tener tranquilidad de espíritu para poder servir al Señor y los que te rodean, donde tú estás trabajando, tienen que tener la noción y tienen que ver en ti un carácter piadoso y no ver un carácter engañoso como que tú eres una persona en la congregación y después en la vida real eres otra persona. Tienen que ver tu carácter, el carácter de tu familia, que es el mejor espejo del cómo eres tú. Entonces, esta palabra de irreprensibilidad, eh, tiene que ser algo que no solamente tiene que ver con lo que dicen otros, porque lo que dicen otros durante toda tu vida pueden ser mentiras o pueden ser ataques encubiertos del enemigo. Lo importante es que la congregación donde tú estás sirviendo al Señor, no importa lo que escuchen, no importa lo que digan los demás, al ver tu vida, al ver tu testimonio, puedan decir, esto no es así, esto no es así. Y que en el sentido más estricto y más interno, tú con una correcta conciencia delante de Dios puedas saber de que todo está bien y de que tú estás viviendo una vida piadosa delante de Dios. Irreprensible. Un obispo debe ser pues irreprochable
marido de una sola mujer, naturalmente, no podía ser, pensemos en el contexto de los Efesios, hermanos, no solo en nuestro contexto de ahora, sino en el de Efesios. Las faltas morales eran habituales, la conducta moral y sexual era muy complicada aún para los propios hermanos en la congregación. Entonces Pablo establece la norma para poder desear servir al Señor. No, tienes que tener un carácter piadoso, irreprochable, que donde tú vas a servir, los hermanos vean esa piedad de manera externa y tú también puedas comprobarlo en tu corazón de manera honesta delante de Dios. Debes dedicarte emocionalmente a una sola mujer, tu esposa. También mencionar que uno de los requisitos para servir al Señor no es ser casado. Es obviamente aconsejable, pero no es un requisito. Pablo no es lo que está diciendo acá, porque si no, tampoco podría haber servido, muchos de los discípulos no podrían haber servido al Señor. Cristo fue soltero, entonces no es un requisito. Pero luego, si eres casado, dice Pablo, tienes que ser fiel a una sola mujer y dedicarte a ella en espíritu y en alma. Luego dice que tiene que ser sobrio. Cuando dice sobrio, esta palabra lleva la idea de una persona que no sea llevada de un extremo al otro, que no sea inconstante en sus decisiones, en su carácter, que sea una persona de confianza, eh, que no tenga cambios así como abruptos, ¿no es cierto? Cambios de ánimo abruptos, sino que sea una persona estable, sobria, despierta, siempre alerta de lo que está pasando. Luego dice que sea prudente. En ambas versiones estoy viendo que dice lo mismo. Y esto describe una persona que tenga la capacidad de pensar con claridad, que esté en estado de alerta constante, que sea una persona que tenga la capacidad de pensar de manera objetiva, que no sea una persona de un carácter donde nunca las cosas son dichas con seriedad, que no esté el chiste siempre como que todo es gracioso, no, que sea una persona prudente. Esto no significa que, como dijo alguien, no significa que un siervo del Señor no tenga un sentido del humor, no, no tiene que ver con eso, hermano, o que siempre anda así como muy serio, muy formal, eh, sino que siempre actúe de manera apropiada a las diversas situaciones a las que se vea enfrentado. Dice que sea de conducta decorosa, ¿no? Acá en la Reina Valera dice decoroso. Bien, ¿qué es decoroso? La palabra decoroso tiene la idea de alguien que sea ordenado, ¿no? Eh, modesto en su manera de vivir, eh, que sea hospedador, es decir, que siempre tenga la disposición de abrir las puertas de su casa para recibir a los demás, que sea apto para enseñar, dice. Bueno, que sea lo suficientemente instruido en la Biblia, ya sea que esté en un lugar privado como su congregación o que sea expuesto en una conversación pública, él tiene que estar preparado, no, muy bien preparado. Esto no significa que una persona que sale de un seminario después de 4 o 5 años de estudiar teología sea una persona apta para el ministerio. No. La educación teológica, un seminario, un instituto bíblico, no forman pastores, hermano, porque eh, ser alguien que sirve al Señor tiene que ver con un carácter de piedad y con un llamado que Dios hace a la persona y que es confirmada por la congregación donde Él sirve al Señor. Generalmente Dios nunca va a llamar a alguien que no está haciendo nada en una congregación. Siempre Dios va a llamar a alguien
que está involucrado, preocupado en la obra, visitando, enseñando, llamando, orando. No a hermanos que pasa la semana y no se preocupan por nadie, o, o no llaman a nadie, o están prácticamente invisibles, no. Dios llama a personas que generalmente están de una o de otra manera involucrados activamente, diariamente, en la obra del Señor. No dado al vino, no hay para qué explicarlo, no tiene que ver con que sea alguien que no tome vino, sino alguien que no tenga la costumbre de emborracharse. Alguien o un pastor que ha caído en este pecado de perder el control y el dominio, de estar consciente y alerta frente a una congregación, obviamente debe ser apartado, disciplinado, porque Dios nos pide que estemos conscientes y siempre alerta. Y acá también hay una función que todo anciano, presbítero, pastor debe cumplir, que es la función de vigilar. Y para vigilar tienes que estar despierto. Luego dice, no pendenciero, es decir, no alguien que sea chispita, como decimos en Chile, que prenda con la primera palabra mala que le dijeron, lo miraron mal, no lo tomaron en cuenta, le dijeron algo y entonces inmediatamente se desata una serie de emociones dentro de él que no puede controlarse, ¿no? Alguien eh, que, que sepa vivir de manera equilibrada, no solamente en una congregación, sino que también en su casa, en lo privado. eh, un hombre que en lo privado se controla a sí mismo, eh, es lo ideal para el servicio de la obra. Luego dice, eh, no codicioso de ganancias deshonestas. Eh, Esto tiene que ver con alguien que tenga la capacidad de soportar las carencias económicas que muchas veces un siervo del Señor va a pasar. Y en el contexto en el que escribe el apóstol Pablo, eh, el tema toma mayor importancia porque en el momento en que él escribe, tener, estar dispuesto a servir al Señor era era prácticamente arriesgarse a no tener, porque estaban viviendo un tiempo de persecución. eh, las iglesias no estaban ofrendando mucho. Entonces, alguien que quisiera ir al ministerio y servir al Señor y se viera de un momento a otro eh, acosado por la necesidad porque no había comida para su esposa, para su hijo, podía caer en el peligro de querer ganar deshonestamente dinero para poder proveer para su hogar. Y Pablo dice, no, eh, ten cuidado de aceptar a personas que anden buscando este tipo de ganancia, que no sean capaces de soportar la prueba, porque van a venir, dice, y pueden caer en este pecado despreciable de la avaricia, que es algo como lo que comenta Juan Calvino también. Así que una de las características para servir al Señor es tener la capacidad de tener mucho y de no tener nada. Pero como dice Pablo, tener la capacidad de estar siempre conforme con lo que Dios nos da. También dice una persona amable, es decir, en este sentido yo creo que Pablo eh, hace un guiño hacia el carácter de Cristo, ¿no? Cristo siempre fue amable, hubo amor en cada una de sus palabras, aun cuando él llamó la atención, siempre hubo esta, este sentimiento de amabilidad, de bondad en él, ¿no? Y esto es lo que tiene que tener todo siervo del Señor. No es solamente un hombre que está supervisando que nadie se salga de la norma doctrinal, sino es alguien que además tiene el carácter de Cristo, el carácter amoroso y de bondad del Señor. No es
El siervo de Dios no es un verdugo con un látigo esperando que alguien se equivoque para aplicar el castigo. Alguien apacible, es decir, alguien que no esté peleando por todo, no esté buscando pleito por cualquier cosa en el desarrollo del ministerio. Em, Luego dice no avaro. Eh, eh, el- Cuando Pablo dice que no tiene que ser un hombre avaro, no tiene que ver tanto con la ambición del dinero, hermano. Tiene que ver con este sentimiento que tienen algunas personas de que nunca están conformes ni satisfechos con nada. Siempre están mal. O si el Señor, en vez de darte un buen trozo de carne para almorzar, te dio un plato de porotos, no estés tú con ese sentimiento, uy, hoy día de nuevo y ojalá tuviéramos algo de carne. No, siempre que debiera haber en el corazón de un siervo de Dios estar alegre, conforme con lo que Dios te da cada día, satisfecho de la buena mano del Señor, ya sea que tengas o no tengas esto, y no con este sentimiento de estar siempre insatisfecho de tu vida. Que gobierne bien su casa, dice. Eh, bueno, esto tiene que ver, diría yo, con que él tiene, porque el siervo del Señor, el presbítero, es un líder que está a cargo que está en el gobierno de la iglesia. Pero ¿cómo va a gobernar en la casa de Dios si no gobierna en su propia casa? Entonces, Pablo reconocía que, que el que iba a servir al Señor iba a estar gobernando, pero no podía gobernar si en su propia casa él no era autoridad ni para su esposa ni para su hijo. No un neófito, dice. Un neófito básicamente significa alguien nuevito. En el griego la palabra significa alguien recién plantado, como una semilla que recién se plantó. No, un neófito es alguien nuevo en los caminos del Señor y que no tiene la preparación ni la formación suficiente como para responder de la manera correcta a las necesidades del ministerio. Que tenga buen testimonio, y luego dice, es decir, que su testimonio, su manera de vivir, sea reconocido por la gente de afuera, los vecinos, los conocidos, los amigos, y por la congregación, que la congregación eh, vea el testimonio que él tiene como anciano. Y luego Pablo habla de los requisitos para los diáconos, que bueno, básicamente son los mismos, tienen el mismo carácter, que sean honestos, es decir, que tengan, la honestidad tiene que ver con que tengan un carácter apto delante de Dios, que muestren que sean hombres temerosos delante de Dios. Luego dice que sean sin doblez, es decir, que siempre hablen la verdad y no que un día digan una cosa y después digan otra cosa con la idea de engañar, sino que sean veraces, eh, que guarden el misterio de la fe, es decir, que tengan la voluntad de adherirse al conjunto de verdades que los apóstoles habían enseñado y que sean fieles en mantener la doctrina del Evangelio y que lo hagan con convicciones, no simplemente enseñando, sino que sea con una convicción sincera. Y luego Pablo dice que guarden el misterio de la fe, es decir, lo mismo, que tengan una doctrina correcta. Las mujeres asimismo, dice. Ahora, aquí se ha discutido mucho si Pablo se está refiriendo a las diaconisas o no, como por ejemplo en el caso de Febe en Romanos, o se está refiriendo a las esposas de los diáconos.
Yo simplemente, hay muchas posturas respecto a esto. Nosotros reconocemos que desde el punto de vista de la Biblia, los dos oficios que habían en la iglesia son oficios que deben desarrollar los varones, no las mujeres, pero que también en el Nuevo Testamento, cuando leemos en el griego, se utiliza la palabra diaconisa en el sentido de aquellas mujeres que habían sido aceptadas y designadas y por las cuales también se había orado para que colaboraran con los varones que tenían la función o el oficio de diácono. Y como habían mujeres que colaboraban con los diáconos de las iglesias, claro, se refieren a ellas como diaconisas porque son las que estaban involucradas en el ministerio de la diaconía. Pero el oficio en sí solamente lo llevaban los varones. Bueno, Pablo dice que no sean calumniadores, calumniadoras. Eh, la palabra en el fondo en el griego es un poquito, bastante fuerte, pero más allá de eso, se refiere a que no sean mujeres que anden cuchicheando cosas, que anden llevando comentarios de un lado a otro, que no anden difamando, que no sean traicioneras, que no muestren una cara con las personas, con otras mujeres cuando están con ella y después detrás muestran otra cara o hacen otros comentarios. Eh, y Pablo, bueno, el origen de esta palabra es que Pablo dice que las mujeres no sean como los demonios, que no sean demonios las mujeres, literalmente, hermano. Y se refiere al hecho de que todas estas cosas, como hablar por detrás, como traicionar a otros, son obras que pertenecen a una sola persona, al diablo. Son obras del diablo. Entonces, básicamente dice Pablo que hay que tener cuidado con esto. Eh, Bien, hermano, no sé qué más podría comentarles respecto a esto, porque este capítulo básicamente es bastante difícil, perdón, bastante fácil de leer en un sentido. Y solo terminar comentando el versículo 14 en adelante, Pablo se despide, habla del misterio de la piedad, ¿no es cierto? Y termina con este credo que es tan hermoso, que él creó respecto al misterio de la piedad que es Cristo mismo, donde él dice, él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muchos dicen que este fue uno de los primeros credos cristianos y que se utilizó después de la muerte de los apóstoles. Entonces, cada vez que alguien quería ser miembro de la iglesia visible, de la congregación y quería ser bautizado, entonces primero pasaba por un proceso de catequesis, que significa enseñanza, y después de ser catequizado, enseñado, tenía que públicamente manifestar esta especie de creo. Creo en Dios, creo en el Padre, creo que Cristo fue manifestado en la carne, etcétera. Y una vez que él declaraba estas verdades, la iglesia lo aceptaba, era bautizado y era aceptado como miembro de una congregación. Bien, mi hermano, eso ha sido todo por hoy. Espero que el Señor les bendiga ricamente, que las gracias de Dios sea con cada uno y eh, nos estaremos encontrando en otro día a día el día de mañana. Que el Señor les bendiga.